Bueno, buenas tardes. Estamos prácticamente llegando al final de esta materia, doctrina de salvación, soteriología. Dentro de la teología sistemática que venimos aprendiendo, hemos comenzado viendo el plan de redención de nuestro Señor y hemos visto a través de todas estas clases cómo el plan de redención en forma gradual y progresiva se fue revelando de algo que nosotros lo podemos poner en orden, pero en realidad es un misterio en el cual Dios se ha revelado y nos ha dado la forma de ese plan. ¿Se acuerda cómo era? A los que antes conoció, a estos también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Habíamos aprendido que entre esas cadenas o eslabones que forman la cadena de la salvación, habían otros atributos salvíficos que los hemos estudiado, como la regeneración, la adopción, la santificación, ¿sí? Y tenemos que llegar sí o sí al tema de hoy, la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Sí? ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de la muerte de los cristianos y la muerte de los no cristianos? ¿Y por qué vamos a hablar del estado intermedio? También para erradicar algunos conceptos errados o algunas dudas que muchas personas más bien abrazaron místicas que lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque sin lugar a duda, el solo hecho de hablar de la muerte o la palabra muerte genera rechazo, genera temor, genera una sensación de que no hablemos de ese tema o lo pasemos por alto. Pero creo que todos sabemos que todos vamos a morir, ¿sí? Todos vamos a morir. La muerte, después de la caída de Adán y Eva, forma parte de la vida. Nacemos y morimos. Hasta biológicamente se ha documentado como el ciclo biológico, ¿sí? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y la muerte en sí es un tema que la Biblia habla permanentemente y lo habla inicialmente como una advertencia de Dios, porque Dios había creado a Adán y a Eva para no morir, sino que ellos debían obedecer, ¿sí? Y la causa de la desobediencia hizo que ellos comenzaran a morir. Dios había dicho claramente: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el día que comieres del árbol, de este árbol, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Y lo que vemos nosotros es que, aunque no murieron inmediatamente Adán y Eva en desobediencia, comenzaron a morir, porque esa traducción, ciertamente morirás, hace referencia a una traducción, un vocablo hebreo que está citado o escrito en la Biblia, haciendo referencia a muriendo morirás, ¿sí? O sea que el envejecimiento de nuestras vidas significa que nuestras células van muriendo todos los días, por eso envejecemos, por eso es que vamos desfalleciendo nuestras fuerzas, nuestro vigor y todo lo que nosotros ya sabemos lo que es la vejez. Hasta un día en que el cuerpo llega a su estado de muerte, ¿sí? Donde ya no hay forma de sentir o expresar algo porque ya se murió la persona. Ahora, esa muerte está llena de misterios, llena de preguntas. Y los que todavía estamos vivos y tenemos nuestra capacidad de imaginación en nuestra mente, podemos hacer conjeturas y podemos pensar o podemos evaluar mitos populares, creencias populares, que más bien serviría como para llevar consuelo a un alma sin fe, sin esperanza en Cristo. Y por eso ustedes habrán visto que detrás de la muerte no solo hay expresiones místicas, hay también fantasiosas y también hay expresiones comerciales a través de la muerte, ¿no? Estamos próximos a, creo que pasado mañana, ¿no? ¿Sí es? O el viernes creo que es el Día de los Santos Difuntos, donde mundialmente se celebra el Día de los Muertos y que también es una expresión comercial, es una expresión
llena de mística, ¿no? Ustedes se darán cuenta de que la gente busca de alguna forma acallar ese dolor o buscar abrazar una esperanza a través de los nichos que se hacen en la orilla de las rutas donde alguien muere, o con una estrella pintada amarillo, como si fuera que su alma todavía está allí, o buscamos el recuerdo de esa persona a través de un cuadro, de una imagen, de una fotografía. Y hoy mucho más el tema de la cremación, de la posibilidad de tener las cenizas del pariente muerto en la propia casa. O sea, es todo una mística grande, es todo unas conjeturas llenas de preguntas, y que creo que lo mejor que nos puede pasar a todos nosotros es ir a ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la muerte. Y si todos estamos aquí para escuchar y aprender esto, creo que es porque creemos en la palabra de Dios y tenemos convicción de que la palabra de Dios es verdad, es genuina, y lo que dice la Escritura es que alumbra el entendimiento y nos hace comprender el más simple, ¿no? O sea que nos permite a nosotros tener una perspectiva bíblica acerca de este tema de la muerte. Entonces, ¿cómo comenzó? Con el pecado, con la desobediencia. Pablo en Romanos se encarga de hablar o escribir en el capítulo 5, haciendo referencia a que por un pecado, el pecado de Adán, entró la muerte, y la muerte entró a todos. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice el capítulo 3. Pero la muerte pasó a todos, ¿sí? Entonces es necesario poder fijar conceptos acerca de qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la muerte de un cristiano, de la muerte de un no cristiano, y qué es esto del estado intermedio. Aunque no hay muchas expresiones claras, no claras, sino muchos textos que hablen de un estado intermedio, hay suficientes para poder entender de que algo pasa cuando una persona muere. ¿Y a qué se le llama estado intermedio? ¿Sí? ¿Por qué no es un estado completo? Y lo vamos a aprender en el día de hoy. Lo que también vamos a sacar algunos mitos y algunas cosas que se han aprendido mal o que son de creencias populares introducidas tal vez por la Iglesia romana, como por ejemplo el purgatorio. ¿Existe el purgatorio? ¿Es verdad eso del purgatorio? O también otro tipo de influencia usada o extraída de textos que más bien se sacaron fuera de contexto, y las interpretaciones han sido erradas, como por ejemplo el sueño del alma. Algunos creen que el que está muerto está durmiendo, ¿sí? Y se basan en textos como por ejemplo cuando Jesús le dicen que Lázaro había muerto, y él dice, no está muerto, solo duerme y voy a despertarlo. Entonces muchos toman desde allí como una base doctrinal para fundamentar del sueño del alma, que más bien la iglesia adventista promociona esto, y no es la iglesia bíblica cristiana en la cual nosotros vemos. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Así que necesitamos primeramente hablar de la muerte en el concepto bíblico para el cristiano. Así que lo primero que vamos a hacer es tomar ese martillo que es la palabra de Dios y hacer añicos lo que nuestra mente ha elevado por años, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es simplemente por desconocer la Escritura. ¿Por qué? Porque está profetizado, está cumplido y está garantizado de que la muerte no tiene ningún poder, ningún efecto sobre nosotros los cristianos. Vamos a comenzar tomando lectura de una profecía acerca de esto en el profeta Oseas, capítulo 13. El profeta Oseas, capítulo 13. Y dice el versículo 14. Oseas capítulo 13, versículo 14. Esto está profetizado, estaba direccionando a una victoria. La muerte debe ser tomada para los cristianos como una victoria de Cristo Jesús. Y dice el versículo 14, de la mano del Seol, o de la sepultura, ¿sí? Quiere decir eso, los redimiré, los rescataré.
los libraré de la muerte. Y dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Fíjense en ustedes ese texto. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh sepultura. La compasión será escondida de mi vista. Esa es una palabra en profecía hablando del único que iba a ser el que iba a matar a la muerte. Y hay un título de un libro de John Owen que dice, la muerte de Cristo mató a la muerte, ¿sí? Pero en realidad vemos nosotros de que esto es una profecía de que alguien iba a matar a la muerte. Es decir, oh muerte, yo seré tu muerte. Y la pregunta es justamente haciendo referencia, ¿quién es esta persona que me va a librar de la muerte? El cumplimiento es claro. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 está haciendo referencia a la victoria de Cristo a través de la resurrección. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe y no podríamos nosotros tener ninguna convicción de esa salvación. Fíjense ustedes que nuestra fe está apoyada y garantizada en la resurrección de Jesucristo. Jesús murió, sí. Fue sepultado, sí. ¿Resucitó? Claro que sí. Por eso es que Él cumple, muerte, yo seré tu muerte, sepulcro, yo no tendré piedad de ti, yo los redimiré del sepulcro. Capítulo 15, 1 Corintios, haciendo referencia a esta victoria, dice el versículo 53 en adelante, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando de nuestros cuerpos físicos. Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, ¿qué sucederá? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Acabamos de leer una profecía y vemos nosotros de que hay una profecía escrita y que se va a cumplir, que dice, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Y versículo 55, Pablo hace referencia a la magnitud de este triunfo. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vemos nosotros de que ya hay victoria. La muerte y la resurrección de Jesucristo no solo cumplió, sino que garantizó la victoria hacia nosotros. Así que vamos a elaborar la primera pregunta. Si esto es así, ¿no era más fácil de que nosotros, una vez que hemos sido regenerados, ya no muramos? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué mueren los creyentes? ¿Por qué es que despedimos a hermanos que ya fallecieron y están en la presencia de Dios? ¿Y por qué nos tocará en algún momento despedirnos a unos de nosotros? ¿Por qué los cristianos mueren? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver, que en esta consideración de la doctrina de la salvación, todo lo que vemos nosotros, que ha comenzado con el llamamiento desde la elección hecha antes de la fundación del mundo, tiene que tener también un final en este mundo. En este mundo que nosotros estamos viviendo acá, es un mundo caído, corrupto por el pecado y que va a ser destruido para ser reemplazado y ser hecho un cielo nuevo y una tierra nueva donde morar para siempre en santidad con Cristo. Por lo tanto, nosotros también tenemos fijado un fin. El fin de todas las cosas se acerca, decía el apóstol Pedro,
Y claramente también su palabra revelada por el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 3 también hacía referencia de que todo tiene su tiempo. Así como hay tiempo de nacer, habrá un tiempo también de morir. Así que todos nosotros moriremos porque así está establecido por causa del pecado. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la muerte no es un castigo para los cristianos. Por más que nosotros lleguemos a sentir tanto dolor por la pérdida o el fallecimiento de algún hermano, algún ser querido cristiano, el cristiano jamás debe pensar que la muerte es un acto de castigo de parte de Dios. ¿Por qué no? Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, no es un castigo porque Jesús pagó por ese castigo en la cruz del Calvario y Él murió. Por lo tanto, nosotros no debemos tomar en cuenta o pensar que la muerte de un cristiano es un castigo para los creyentes. Toda la pena de nuestros pecados ya han sido pagadas. Por consiguiente, aunque sabemos que los creyentes mueren, no debemos ver la muerte de los creyentes como un castigo de parte de Dios o de alguna manera el resultado de alguna pena que se imputa hacia nuestros pecados. Por esa razón, nosotros tenemos que entender que la muerte para un cristiano no debe ser vista como un castigo, ¿sí? Algunos creen que es un castigo, pero no es un castigo porque si no estaríamos haciendo pagar 2 veces por la culpa del pecado y eso no es así. Cristo ya pagó por nosotros una sola vez y para siempre. Entonces nos podríamos preguntar, perfecto, entiendo que la muerte para mí, cuando llegue, no es un castigo. ¿Para qué pues entonces la muerte? ¿Por qué yo debo entender que la muerte opera para mí como ganancia? Porque Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Dónde encuentro yo la ganancia en la muerte? Bueno, el punto número 2, vemos nosotros que la muerte es el resultado final de vivir en este mundo caído. Yo sé que en algún momento, cuando las cosas apremian, nos viene el deseo de dejarlo todo y ser libre y salir de algún lado, huir de alguna situación. Y déjenme decirle que a veces también la muerte se presenta como una alternativa en un pensamiento cuando alguien está altamente agobiado. Muchas personas dijeron, me quiero morir, o ¿cómo no me muero? ¿Sí? Expresiones como esta. Si bien es cierto, las palabras no son inocentes y debemos tener cuidado con esto, debemos saber que la muerte para un cristiano es justamente el resultado final de vivir en este mundo caído, corrupto y pecador. Es como cuando nosotros estamos de viaje en algún lugar y nos vamos a un lugar horrible, incómodo, que no nos gusta, que nos sentimos mal y que uno dice, no veo las horas de irme, ¿sí? Y es como que agarra ese colectivo o lo que sea para irse y se sube y dice, al fin me fui de allí. Bueno, la sensación de la muerte de un cristiano debe ser entender que se terminó el tiempo en este mundo. Y si todavía hay cristianos que añoran cosas de este mundo, es porque todavía no se le ha iluminado por medio de la palabra la gloria venidera, lo que viene, mis hermanos. Y lo que viene es extraordinario. La misma palabra dice que cosas que ojos no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios ha reservado para los que le aman. Por esa razón es que muchas personas están aferradas a este mundo como si fuese lo más lindo que puede haber. No voy a negar que existen cosas lindas y placenteras en este mundo corrupto. Podemos ver paisajes muy bonitos, podemos probar frutas muy ricas, podemos oler la fragancia de una planta, de una flor muy rica, pero todo, según la Escritura, está sometido a corrupción por causa del pecado, no es comparada con la gloria venidera.
Por eso es que después de esta clase de hoy, de la muerte y el estado intermedio, la próxima clase sé que le va a gustar a todos y espero tener llena la iglesia porque vamos a hablar de la glorificación. Cuando Cristo venga y seamos resucitados con un cuerpo glorificado. ¿Qué nos dice la palabra en cuanto a esto? Y la última clase que vamos a ver antes de terminar el año va a ser justamente nuestra unión definitiva y total con Cristo, lo que podemos entender que la Biblia habla de las bodas que han llegado para su iglesia, para su amada esposa, las bodas del Cordero. Así que, ¿qué es lo que significa? Desde la gran sabiduría de nuestro Dios, Él decidió no quitarnos de este mundo apenas fuimos convertidos. ¿Por qué? Bueno, creo yo que en la sabiduría de Dios, y que es tan alta y es tan grande, y como dice la Escritura, Él mismo dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. O sea, aunque nosotros conozcamos a Dios que se revela en la palabra, jamás nuestra mente podrá entender la mente del Señor. Jamás podremos nosotros andar en el pensamiento de Dios porque no lo conocemos, es insondable, es grande, es inmenso. Pero sí nosotros podemos tener el testimonio del Espíritu de ser guiados por el Espíritu Santo que nos conduce en los pensamientos del Señor. Por lo tanto, hay cosas que nosotros no podemos respondernos, pero sí podemos entender que Dios tiene todas las cosas planificadas y es claro entender que así la muerte de un cristiano es el final de nuestro peregrinar en este mundo. Hay cosas muy lindas que nos pueden pasar si empezamos a entender lo que significa partir de este mundo. Pero cuando alguien dice, ay no, toco madera, es porque no entiende, porque todavía tiene temor, porque la ignorancia de las Escrituras todavía no ha sido quitada. La palabra tiene que traernos convicción y testimonio de esta verdad. ¿Saben qué es lo más hermoso que nos puede pasar? Es escuchar que nuestro Padre nos manda a llamar a casa. Ven a casa, hijo. Qué lindo es eso. Qué lindo va a ser cuando Él nos diga, hijo, hija, ven a casa. Ven a descansar. Ven a gozarte. Ven a la mesa de banquete que tengo preparada para ti. Y a veces no entramos a la magnitud de esto. Pero yo me pongo a pensar, ¿será la misma sensación que vive alguien que fue secuestrado por delincuentes y de pronto siente esa libertad y lo único que quiere es venir corriendo a abrazarse con los suyos en su casa y estar en su casa y sentir el olor a la casa, a la fragancia a la casa, a la comodidad de su casa? Hermanos, nosotros tenemos un Dios de perfectos planes y su amor es perfecto. Y aunque a veces nos toque sufrir y padecer momentáneamente en este mundo, hay un Padre amoroso que nos espera y pronto Él nos llamará al dulce hogar. Esa es la casa, esa es la morada celestial que Jesús dijo, yo voy a preparar un lugar para ustedes y vendré otra vez a buscarlo. Veamos 1 Corintios 15, versículo 24. Al versículo 46. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que hayan puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido será la muerte. O sea que vamos a morir y seguirán muriendo hasta el último día. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese y ya no haya más muerte, ya no haya más llanto ni dolor. Así que, ¿por qué mueren los cristianos?
Porque debemos salir de acá. Debemos ir a casa. Esa es la sensación de ver y entender que el plan de Dios es perfecto. Muchas gracias, hermana. Ella siempre me tienta con comida y yo no puedo acá. Fíjense ustedes qué importante es ver este asunto desde los planos que el Señor nos revela en su palabra. Hasta el tiempo que reine la muerte seguirá siendo así. La gente muere. Génesis capítulo 5 resalta de que la muerte es real porque el pecado es real. En la genealogía de capítulo 5, de esas 10 genealogías, siempre termina diciendo que este murió. Siempre habla de la muerte como una paga y una consecuencia de los pecados. Pero como dijimos, ¿es la muerte para un cristiano un castigo de Dios? No. Sino que empezamos a ver la ganancia al salir de este mundo caído, pervertido por el pecado, para entrar a una nueva y eterna y gloriosa vida. El tercer punto que debemos nosotros entender, ¿por qué el cristiano debe morir? Es porque Dios usa la expresión de la muerte para completar nuestra santificación. Los que estuvieron en la clase de la santificación hemos aprendido que la santificación no es inmediata como es la justificación. La justificación es una declaración legal que Dios da al pecador al declarar que no eres culpable, eres justo, inocente. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de Jesucristo. Él sí pagó nuestros pecados. Pero la santificación es justamente un acto progresivo. Si bien es cierto, somos llamados santos, pero todos nosotros entendemos que no somos perfectos aquí en la tierra, que todos los días pecamos y que todos los días seguimos nosotros luchando con las concupiscencias y las tentaciones de nuestra carne. Pero nosotros tenemos que entender que la santificación es progresiva porque el Espíritu Santo va obrando en nosotros de tal manera que nosotros lleguemos a ir tomando victoria diariamente sobre nuestros apetitos de la carne. Pero todos sabemos de que la santificación no se completa aquí en la tierra salvo por dos cosas. ¿Quién se acuerda? Uno, cuando muere. Y número dos, cuando venga Cristo por segunda vez. No hay otra forma. Por eso es que la muerte de un cristiano también es ganancia, porque yo me veo y digo, yo no soy perfecto, pero si yo tengo que morir hoy, inmediatamente la Biblia dice que pasé a ser un espíritu hecho perfecto. O sea, que Dios utiliza la experiencia de la muerte para completar nuestra santificación. En toda nuestra vida cristiana sabemos que nunca tendremos que pagar ninguna pena por el pecado porque fue Cristo quien ya pagó totalmente. Por consiguiente, en efecto, experimentando el dolor y el sufrimiento de esta vida, no debemos pensar que Dios está castigándonos para hacer daño a nosotros, sino entender que ese sufrimiento nos permite incluso poder depender más en esperanza del Señor. Pero lo que sí podemos también entender que el propósito positivo de esa disciplina que Dios hace en nosotros es traernos paz y traernos gozo, como dice Hebreos capítulo 12. Pero también tenemos que entender nosotros que la comprensión de la muerte en el cristiano debe ser claramente aceptada. Lo primero que el cristiano tiene que hacer es entender, bueno, perfecto, la muerte siempre ha sido un tema que antes me daba miedo, que era místico, que no quería saber nada. Ahora fíjense en que Dios, cuando convierte nuestras vidas, nos hace nacer de nuevo. El Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos revela y nos trae a luz su palabra, me da el testimonio que por qué Pablo dijo que la muerte es ganancia. Dijimos primero porque nos saca de este mundo corrupto. Y usted, ¿a dónde? Ya vamos a llegar.
Lo segundo, completa nuestra santificación, haciéndonos perfectos delante del Señor. Y a veces el pensamiento de qué es ser perfecto, hasta ese pensamiento está corrompido conforme a nuestros parámetros morales caídos. Pero ser perfecto delante del Señor tiene un significado extraordinario. Pero también nosotros podemos entender que Dios usa esa experiencia de la muerte para guiarnos a nosotros a completar, o el Señor completa a nosotros esa tarea de perfección. ¿Para qué más? Porque el número 4, vemos nosotros que la muerte de un cristiano, como experiencia, completa nuestra unión con Cristo. Nosotros sabemos que fuimos unidos a Cristo en el acto electivo del Padre cuando Él nos escogió antes de la fundación del mundo y nos puso en Cristo Jesús. Por eso es que cuando Él murió, yo morí. Cuando Él fue sepultado, yo fui sepultado. Cuando Él resucitó, yo resucité en Cristo. Y cuando Él ascendió, también nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Esto es nuestra unión con Cristo. Pero ustedes, como yo, deducimos de que estamos aquí y nuestro Señor está sentado en su trono, y si bien es cierto en su omnipresencia Él está con nosotros, pero nosotros no estamos con Él. ¿Se entiende esto? Entonces, la muerte de un cristiano nos apunta directamente a perfeccionar la experiencia y completar nuestra unión con Cristo. Esta es otra razón por la cual el cristiano muere, por la cual Dios permite la experiencia de la muerte. En lugar de llevarnos de inmediato al cielo cuando nos convertimos, mediante la muerte nosotros también imitamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió. ¿Y por qué yo no voy a morir? Él murió. Él murió como paga de los pecados, no suyos, nuestros. Pero nosotros morimos por causa de parecernos más a Cristo, incluso hasta pasar la experiencia de la muerte. Fíjense en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que seamos juntamente con Él glorificados. Es como que todos pudiéramos responder esta pregunta. ¿Queremos todos ser glorificados juntamente con Cristo? Decimos amén. Y la pregunta sería, ¿entonces estás dispuesto a padecer como padeció Cristo? Conozco ese silencio. ¿Por qué? Porque pareciera ser que padecer significa dolor. Pero déjenme decirle, hermanos, que el dolor físico no es el dolor del alma. El dolor físico es algo que nosotros sentimos porque estamos vivos. Pero déjeme decirle que cuando el alma tiene gozo, los mártires ofrecían aún sus cuerpos para ser quemados o decapitados, porque el dolor físico no es el dolor del alma. El alma llena de Cristo, el alma satisfecha en Cristo, no le tiene temor a la muerte, sino que entiende que la experiencia de la muerte también nos identifica con un acto glorioso de Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Así que morir no debe ser un problema. Morir no debe ser un terror, ni un pensamiento que no queremos tocarlo. Sinceramente nosotros debemos ver que la experiencia de la muerte, Dios la permite para que nos identifiquemos aún con Cristo en la muerte. Fíjense en lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice el versículo 13. 13. Primera de Pedro 4, 13. 13. Si no, vamos a leer el 12 para que sea más completo. Amados, no os sorprendáis
del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Por qué debemos gozarnos? Por cuanto soy partícipe de la herencia de riquezas de Cristo, ¿así dice? No, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La muerte es una experiencia que Dios permite que el cristiano la viva, porque ese paso de la muerte no estamos solos. Salmo 23. Y aunque ande en valles de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y Jesús dijo eso: yo estaré con vosotros todos los días, incluso hasta el día final. Hasta el día final. ¿Y qué es ese día final? Es el último paso, es pasar por esa experiencia de la muerte. Porque ¿qué pasa? Dice, la muerte para Cristo fue un padecimiento. Hermanos, no se pongan mal al saber que debemos ser participantes del mismo padecimiento, porque inmediatamente cuando pasamos esa experiencia, ¿qué es lo que viene? Para que en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire, ¿alguna vez en la vida usted ha estado alegre? Por ejemplo, hoy. Bueno, dígale a su rostro que está alegre, ¿sí? Bueno, ¿alguna vez estuvo tan alegre? ¿Vio que nosotros por naturaleza, pecadora y caída, no estamos acostumbrados a la felicidad y a la alegría? Llorar nos sale naturalmente, pero reírnos nos duele acá. ¿Vio que nos empieza a doler acá? Cuando nos reímos mucho, o la panza, ¿no empieza a doler la panza? Es más, es lícito decir, me morí de la risa, porque pareciera que nos estamos por morir. Porque la alegría en el cuerpo caído y corrupto y pecador pareciera que no encuentra lugar. Pero cuando estamos alegres, cuando estamos felices, pareciera ser que es el mejor momento, es el momento más extraordinario, ¿sí?, que te está pasando. Ahora, imagínense gozarnos con gran alegría. Esto sí que debe ser impresionante. Gozarnos con gran alegría. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro en cuanto a la experiencia justamente de morir en Cristo Jesús. Así que la muerte no es un castigo de Dios, no es la muerte para el cristiano una expresión de castigo, de ira, de venganza, sino que es todo lo contrario, es poder experimentar lo que Pablo dijo, es ganancia, es ganancia. A todo esto, lo que va de la enseñanza y lo que ve en el video, yo no estoy haciendo apología de la muerte, porque no le estoy diciendo, hermanos, deberíamos morirnos todos ya, ¿no es cierto? No estoy diciendo eso. La palabra de Dios nos enseña que en tus manos están mis tiempos. Sabe el Señor los tiempos que nosotros tenemos y en qué tiempo de nacer y el tiempo de morir. Nosotros no vivimos planificando nuestras vidas, sino que nosotros vivimos en el desarrollo de la vida planificada por Dios para con nosotros. Él conoce todo. Por eso dice Isaías capítulo 9, dice, ¿qué Dios hay como yo que anuncia el final desde el principio? No hay nadie semejante a mí. Todos empiezan para terminar y el Señor primero termina y luego empieza. Eso lo hace único. Por esa razón es que nosotros vemos es que la muerte de un cristiano nos permite a nosotros completar, identificar nuestra unión con Cristo, incluso también en el sufrimiento. Como notamos, tal unión con Cristo en el sufrimiento incluye también la unión con Cristo en la muerte. Veamos Filipenses 3:10. ¿Voy bien, hermanos? ¿Me estoy haciendo entender? Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección
y de participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto lo está escribiendo Pablo, y Pablo no está diciendo me van a crucificar como Jesús, porque Pablo no murió crucificado, sino murió decapitado. Pero está haciendo referencia de que él, siendo el apóstol Pablo, semejante hombre de Dios que tuvo experiencias extraordinarias y únicas con el Señor, él dijo, yo también voy a morir. Y lo que yo voy a morir, tengo esta ventaja. ¿Qué ventaja? Conocerle. Yo le voy a conocer cuando muera, porque le veré a Él. ¿Ustedes no quieren conocerle a Él? ¡Wow! ¡Qué belleza! Conocerle. Experimentar la resurrección. Porque el apóstol Pablo, ahora él está en este estado intermedio, que ya vamos a explicar qué es. Pero cuando Cristo venga, el cuerpo glorificado de Pablo va a resucitar. Así que él también está esperando ese momento, la resurrección final. Por lo tanto, hay ganancia allí. Pero también dice Pablo, en la participación, ser partícipe también de los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cristo murió, yo también voy a morir. Pero ¿se dan cuenta de que no hay un problema para un cristiano? Capítulo 1 de Filipenses, versículo 21, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. El único motivo de vivir en esta tierra es Cristo. Pero dice, y el morir es ganancia. Mire lo que dice, por qué explica que es ganancia. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no para mí, sino para la iglesia, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Quiere decir, estoy tironeando de los dos lados. Quedarme para ser de bendición para la iglesia, dice, o teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, el cual es más o menos mejor. Muchísimo mejor. Y a veces estos temas nos hacen meditar y preguntarnos, ¿por qué peleo tanto aferrándome a cosas de este mundo corrupta cuando nuestra esperanza y la gloria está en Cristo? Es como que nosotros tenemos ya una casa, una mansión lista para usarla. Y yo amo mi lona y mi chapita. ¿Por qué tengo ese sentir? ¿Es porque no conozco? ¿O qué me está atando a lo que yo digo que es mío? El apóstol Pablo entendió que lo que hay es glorioso, es maravilloso. Así que la muerte es una ganancia. La muerte en un cristiano es una ganancia. ¿Vamos bien? Y número 5, la obediencia antes que la vida. ¿Qué quiere decir? Nuestra obediencia a Dios es más importante que preservar nuestras propias vidas acá en la tierra. Veo que nosotros a veces hacemos un gran esfuerzo y cadenas de oraciones por alguien, no queremos que se muera, ¿no? Ahora tampoco anda pidiendo, Señor, ya llévatelo. No es la tarea nuestra. Pero por un sentido de amor, de afecto, decimos, Señor, dale más años de vida. Y uno diría, pero ¿realmente les conviene? Porque si es un cristiano, si su nombre está escrito en el libro de la vida, si hay esperanza de gloria venidera, si su tarea en el Señor está en la paz y la confianza de lo que la Escritura dice, ¿qué es lo que queremos retener? Déjeme decirle que si hubieran priorizado su vida, no existiría ningún mártir, solamente Cristo. Y yo me pregunto, ¿estamos preparados como iglesia
si se levanta una persecución contra la iglesia en tiempo final, incluyendo la muerte de cristianos como ya está pasando en otras partes del mundo en este momento, ¿seremos capaces de negar a Cristo con tal de preservar mi vida y guardar y seguir viviendo? Una de las cosas que nosotros vemos a través de la historia del cristianismo, incluso de la historia del pueblo de Dios en toda la Escritura, es que los que murieron en la fe priorizaron la obediencia antes que preservar su vida. Creyeron que era más importante obedecer, no importa si yo tengo que morir. ¿Se acuerdan del edicto del rey? Cuando prohibió a los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, de que no debían ellos orar. Y sin embargo, en una trampa que habían tendido, ellos fueron sentenciados a morir en el horno de fuego. Y calentaron 7 veces más el horno para que sea un tormento insoportable. De tal forma que los guardias que llevaron a los 3 murieron afuera del horno por el calor que tenían. Y cuando lo echaron allí, ¿qué pasó? Se murieron. Cuando Dios va a salvar a alguien, lo hace Él. Y cuando Él quiere llevar a alguien, lo hace Él. Y hay que tener paz. Pero ellos, ante el edicto y ante la orden, ellos le dijeron: sepa, oh rey, que por más que haya puesto ese edicto y por más que nos quiera matar, nosotros no nos vamos a arrodillar a adorar la estatua que usted quiere que adoremos. Nuestro Dios es capaz de librarnos de su mano y de aún de estas llamas de fuego. Y si no nos libra el Señor, me voy a enojar tanto con Dios, porque algunos condicionan así a Dios, ¿no? Si no me sacás de esta, Señor. Ellos dijeron: si no nos libra el Señor, sepa, oh rey, que tampoco nos vamos a postrar a adorar la imagen. ¡Wow! ¡Qué integridad! Y a veces hay cristianos que hasta tienen vergüenza de decir que son cristianos en el trabajo, con los amigos, en la facultad, en donde están. No se quieren identificar porque les da vergüenza. Qué vergüenza que se llame cristiano si hacen eso. Es una vergüenza para todos estos hombres y mujeres que fueron comidos por leones, quemados, empalados. Nerón los empalaba a los cristianos vivos y los bañaba en brea y prendía fuego para alumbrar sus jardines en Roma. Aserrados, apedreados, decapitados, ahorcados. Dice Hebreos: Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Así que, ¿qué es? ¿Negar a Cristo por miedo a morir? Primero obediencia, antes que querer preservar tu vida. Es una enseñanza muy clara, porque la obediencia a Dios y la fidelidad a Él en toda circunstancia es mucho más importante. Fíjense que el apóstol Pablo pudo decir en Hechos 21:13 que por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Hechos 21:13, Pablo dijo: yo, mostrando obediencia, por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. ¿Alguien quiere leer Hechos 25:11? Así tomo café. Hechos 25:11, ¿qué dice? Yo no tengo ningún problema de morir, decía Pablo. Él no iba a claudicar por más de las amenazas, de los golpes. Mire, Pablo creo que tenía más golpes que cualquier boxeador.
le hicieron de todo, lo apedrearon, hasta dejarlo como muerto. Por eso que el apóstol Pablo algo mostró de diferente. Tenía una convicción y una obediencia tremenda. Fíjense en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. ¿Qué dice el versículo 20? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. ¿Qué es el contexto de lo que pasó? Fíjense en ustedes qué le pasó a Pablo. Pablo estaba predicando, versículo 19 dice, entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba como muerto. O sea, tal apedreada se recibió Pablo, tal apedreada, que lo arrastraron y lo tiraron afuera de la ciudad. Y ese ya está muerto, ya ni respira. Algunos creen que ese fue el tiempo en el cual Pablo, él dice, yo fui arrebatado al tercer cielo. Pero Pablo volvió del desmayo y se sacudió y agarró la Biblia y empezó a predicar de nuevo. Entró de nuevo. ¿Por qué hace esto este hombre? ¿Que no está loco? Loco por Cristo, loco por la verdad. Porque saben, antes que nada está la obediencia, que preserva la vida. Porque Pablo, el que fue convertido cara a cara por el mismísimo Señor Jesucristo, él escribe siempre lo que yo recibí del Señor, yo les enseño a ustedes. Y déjenme asegurarlo, que el mismo Señor Jesucristo en algún momento le dijo a Pablo, Pablo, el que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que dé su vida por causa de mí, de mi palabra, ese la hallará. No tengo duda. Porque cuando Dios llamó a Pablo, cuando Jesús lo llama a Pablo, haciendo Saulo de Tarso, y él que estaba ciego, él le dijo a Ananías, ve y dile que yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. No es venganza. La muerte, hermanos, no es un problema para un hijo de Dios. No es ningún problema, sino que tiene esos 5 beneficios. Espero llegar con el horario. Punto B. ¿Qué debemos pensar de nuestra muerte y de la muerte de los demás? Si tuviéramos que hablar de nuestra propia muerte, la muerte de nosotros los cristianos, el Nuevo Testamento nos anima a ver nuestra propia muerte no con temor, sino con gozo ante la perspectiva de ir para estar con Cristo. ¿Saben dónde radica muchas veces el temor? El temor, a veces hablando con cristianos, puede decir, ¿sabe, pastor? Yo no tengo miedo a la muerte. ¿A qué le tengo miedo? A la incertidumbre. Otro dice, tengo miedo, la incertidumbre, ¿cómo morir? ¿A qué? A sufrir. Esa es la palabra. Yo tengo más bien miedo a sufrir, porque pareciera ser que, ¿cómo será la muerte? Y Hollywood se encargó, ¿no?, de hacer a la parca así con el vestido negro y la guadaña aquí, y te pone la mano helada en el hombro y te respira humo helado así. Entonces ya la gente entra en su gestión y dice, ¡ay, la muerte! Yo tengo que saber en qué voy a creer, ¿en la palabra de Dios o en Hollywood? De allí edifica su doctrina. Pero yo debo entender también que la muerte, según la palabra de Dios, rompe y aniquila todo tipo de especulaciones en la experiencia de la muerte, de qué es lo que va a pasar conmigo. Algunos creen en el alma en pena. ¿Escucharon hablar de eso? ¿Qué es ese ruido? Alguien se está despidiendo.
¿Escuchó? O cuando se muere el padrino. Anoche me cascotearon el techo. Yo sentía. Todos son mitos, hermanos. Que Satanás se encarga, que es el padre de la mentira y sus demonios, de hacer cosas para que uno diga, no, pero sí se ha estado despidiendo. Hasta su perfume he sentido en mi casa antes de morirse. Yo sentí los pasos. O después que muere dice, como quisiera conectarme para saber si está bien. Y al otro día dice, he soñado y me dijo que está bien, que está en un lugar hermoso, que está feliz, que me quede tranquilo. Hermanos, eso se llama espiritismo y no habla con su muerto, habla con demonios. Habla con demonios. Es una realidad de la cual nosotros tenemos que entrar a la luz de la palabra de Dios y salir de las mentiras y los cuentos de viejas. Porque eso es lo que decía Pablo. Le gustan las fábulas y los cuentos de viejas. Viejas cuenteras, decían en el campo, ¿no? Que cuentan esa historia. Si nosotros morimos como cristianos, debemos tomar, no con temor, no con miedo, sino con gozo, con expectativa. Si te dicen, diagnóstico, te quedan tantas semanas de vida. Les recomiendo un libro de John Piper que habla la soberanía de Dios y el sufrimiento, se llama. Esa la consigue en cualquier librería, gracias a Dios. Y él cuenta testimonio, porque él tuvo cáncer. John Piper, cáncer de próstata. Y le escribe todo un capítulo a los que padecen cáncer. Y él escribe ese capítulo diciendo, no desperdicies tu cáncer. Y explica por qué. Porque en vez de sumergirte al dolor, a la autocompasión, al miedo, a la inseguridad, uno empieza a descubrir el poder y la soberanía de Dios y que nos llena más de gozo. Nos enseñan en la escuela a venerar a Cabral, el soldado heroico que se tiró para defender al general San Martín, ¿no? Cubriéndose de arrojo, se tiró y dio su vida por el general. Ningún soldado va a la guerra pensando que va a volver con vida. Todo soldado va a la guerra entendiendo que puede morir, que hay más probabilidad que muera que viva. Y sabe, mi hermano, entender ese principio nos ayuda a optimizar cada minuto de nuestra vida. Y si yo tengo que hacer algo heroico sabiendo que puedo morir, pues lo voy a hacer. Pero Satanás muchas veces ha infiltrado pensamientos que son todo lo contrario cuando hay un diagnóstico de una enfermedad terminal. Hay muchas personas que quieren decir, voy a dedicarme ahora a vivir la vida estos pocos días que me quedan. Hay otros que quieren viajar por el mundo entero. Hay películas de esas, ¿no? Pero yo creo que deberíamos empezar a ver las oportunidades que Dios da en ese momento. Porque, ¿sabe? A veces recitamos el Salmo 23 de memoria. Y como lorito lo decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero espere, medite. No hay ningún cristiano que pase por el valle de muerte y que llegue a la muerte en aflicción y en tormento. No hay ningún cristiano. Porque algo pasa antes de morir. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por eso tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí
en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente, ya me dejaron solo, ¿no? Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué belleza! Ese salmo es el salmo de la preparación de la muerte. Pero antes de morir, ningún cristiano pasa la muerte en tormento, en sufrimiento. Es más, hasta muchos dicen, si hasta parece que sonríe en el cajón. ¿Saben por qué? Porque dice, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Hay un pacto allí. Él no va a permitir que ningún cristiano muera desencajado por el terror a la muerte. ¿Saben por qué? Porque esa preparación espiritual que hace el Señor con los que van a partir, entran al valle de sombra de la mano de aquel que nos acompaña con su alma confortada. Confortará mi alma. ¿Y sabe qué le muestra allá adelante? La mesa del banquete. ¿Y sabe qué le muestra más adelante? La morada celestial. ¿Qué importa el puente que tengo que cruzar que se llama muerte? Yo estoy viendo lo que hay allá. Por eso, mi amado hermano, nuestra muerte en Cristo es una ganancia. Es una ganancia, no hay temor. Uh-huh. Nuestra hermana Beatriz Paz Chambó se fue con un gozo tremendo, esa hermana. Ella preparaba las mesas de la Santa Cena y ella tenía sus días contados, pero ella fue con su alma confortada. ¿Sí? Preciosa hermana que la veremos pronto. Amén. ¿Voy bien? Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, encierra una preciosa promesa, ese versículo en la cual nos trae esperanza, paz, convicción. Apocalipsis 14, 13 dice, oí una voz desde el cielo que decía, escribe, quiere decir que hay algo legal. Escribe, Juan, para que lo lean. Cuando alguien escribe es para que alguien lo lea, para que lo recuerde siempre, cada vez que esté enfermito, cada vez que haya diagnósticos feos. Lea esto. Escribe. Bienaventurados. ¿Sabes lo que significa bienaventurado? Muy felices. Bienaventurados. De aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, así dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Hay vida después de la muerte? Siguen. Glorificadas, pero siguen. Libres de pecado, pero siguen. Siguen. Hay una vida nueva, hay un mundo nuevo. Siguen. Los creyentes no tienen necesidad de temer a la muerte. Por consiguiente, porque la Biblia nos asegura que ni siquiera la muerte podrá apartarnos del amor de Cristo. Ni la vida, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con la muerte de nuestros amigos cristianos o nuestros hermanos cristianos? Cuando nosotros miramos nuestra propia muerte como una experiencia diciendo,
Déjeme partir. Yo ya quiero estar con mi Señor. Si tenemos la oportunidad de decirle a nuestros parientes, ya no lloren por mí, yo ya estoy listo. Ya estoy preparado para ir a casa. Ni valija llevo, porque desnudo vine y desnudo iré. Pero déjenme ir. Eso es una experiencia personal. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que presenciar la muerte de un hermano en Cristo o de un amigo creyente? Nuestra actitud será algo diferente, porque hay una mezcla de gozo con tristeza. Y es normal estar entristecido, porque todavía nosotros estamos en este mundo y nuestras emociones todavía están dentro de este contexto de imperfección. Pero hay una mezcla genuina de gozo y a la vez de tristeza porque se ha ido mi amigo, mi hermano, a la presencia del Señor. Voy a sentir su ausencia, voy a sentir que no está conmigo, voy a extrañarlo casi seguro. La Biblia nos da claramente evidencias de que no podemos nosotros refrenar. A veces los que amamos a Cristo y tenemos paz en su palabra, podemos decirle, como quizás yo alguna vez lo dije por ignorante: hermanos, cuando yo me muera, no hagan velorio, hagan una fiesta. Pero es que eso es seguridad mía y eso es paz mía y eso es una convicción mía. Pero yo no puedo privarlos a mis hermanos que lloren con dolor. Porque en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 2, vemos nosotros la reacción que tuvieron algunos hombres y mujeres fieles después que presenciaron la muerte de Esteban cuando fue apedreado. Hechos capítulo 8, versículo 2 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y este Esteban, podríamos decir que él no tenía ningún problema, porque mientras le estaban rompiendo la cabeza a pedrada, algo pasó con Esteban. Dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y él dijo: he aquí, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él y le apedrearon hasta matarlo. Mire, Esteban decía: estoy viendo el cielo abierto. Lo veo a Dios, lo veo a Cristo a la diestra de Dios, el Padre. Estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban no tenía ningún problema con las pedradas. Pero sin embargo, los que fueron a enterrar, ellos lloraron con angustia. Así que no está mal. No está mal llorar la angustia y el fallecimiento de un hermano o de un amigo cristiano. No solo allí, sino también que vemos claramente que la Biblia tiene muchas evidencias, como por ejemplo, Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. En el Antiguo Testamento encontramos también que el rey David había llorado la muerte de Saúl y de Jonatán. La Biblia nos enseña que nuestras emociones están mezcladas entre gozo y esperanza y a la vez tristeza. Por eso es que no está mal cuando uno ve a alguien que llora la ausencia de alguien. Vaya y consuélelo. Pero no le diga: hermano, no sea carnal, ¿dónde está la esperanza? No, mi hermano. El apóstol Pablo tuvo que escribir una carta a los hermanos de Tesalónica diciendo: hey, hermanos, ya no estén tan tristes, pues nosotros sí tenemos esperanza en la resurrección. Pero había tristeza en el fallecimiento de los hermanos. Ahora, ¿qué pasa con los cristianos que mueren? ¿A dónde van? ¿Y qué pasa con los inconversos que mueren? ¿A dónde van?
Cuando los inconversos mueren, nuestro sentir es diferente. Ya no hay mezcla de gozo y esperanza y tristeza. Conocemos claramente que el Señor ha dado oportunidad a todos antes de que llegue la muerte. Al decir, hoy es día de salvación, cada día es una oportunidad para arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesucristo. Cada día es una oportunidad para decir, Señor, me arrepiento. Pero nos invade gran tristeza y mucho dolor al saber que ya no hay más oportunidad. El Salmo 9, versículo 17, expresa duramente el salmista el destino y el final de los malos. Salmo 9, versículo 17 dice, los malos serán trasladados al infierno, el lugar de tormentos, el Seol. ¿Quiénes son los malos? Todas las gentes que se olvidan de Dios. Y a veces por una cuestión de querer consolar, decir, bueno, Él se ha ido al cielo. Cuidado, hay silencios que son más prudentes, que debemos nosotros simplemente consolar y dentro de lo posible que Dios nos dé oportunidad para decirle a todos que deben arrepentirse en Cristo Jesús. La mística popular y el pensamiento popular para consolarse es, ahora ya es un angelito más en el cielo. Hace poco vimos nosotros en el informativo de Tucumán cómo delincuentes hacían tiro al aire despidiendo a otro muchacho delincuente que había muerto. Y publicaron las cosas que escribían en las redes sociales y decían, ahora te fuiste al cielo y sos mi angelito y me vas a guiar para seguir robando. Sí. Algunos lo hicieron público. ¿Cómo vamos a robar sin vos? Pero ahora estás en la gloria de Dios. El consuelo. Por eso Eclesiastés dice que mejor es el día del luto que del nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando se muere nadie es malo, ¿vio? Cuando uno muere nadie es malo. Puede ser el más delincuente, pero es el mejor de los delincuentes. ¿Por qué? Porque cuando muere la gente trata inmediatamente de resolver el conflicto de este misterio que es la muerte en su cabeza. Y nosotros no debemos tener ese concepto, porque podemos estar equivocándonos y haciendo errar a otros también. Claramente vemos nosotros de que esa tristeza que nos invade, esa tristeza que nos llena a nosotros al saber que ha pasado al tormento eterno, es la que Pablo reconocía. Mire lo que Pablo escribía en Romanos capítulo 9, entendiendo que los que mueren sin Cristo van al infierno. Los que mueren sin Cristo van al infierno. Romanos capítulo 9, Pablo escribía esto acerca de sus propios parientes que morían sin Cristo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. No paraba de tener dolor en su corazón. ¿Por qué? ¿Qué dice? Fíjense, porque desearía yo mismo ser anatema, o ser maldito quiere decir. Desearía yo mismo ser anatema, ser maldito. Estar separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él decía, prefiero hasta yo mismo morir. Prefiero yo mismo ser condenado. Yo preferiría ir al infierno con tal de que mis parientes no sean condenados. Preste atención a esa declaración de alguien que sabe que después de la muerte ya no hay oportunidad. 1 al 3. ¿Qué sucede cuando
las personas mueren? ¿Qué sucede cuando las personas mueren? ¿Qué sucede con el alma de los creyentes y qué sucede con el alma de los incrédulos? La Biblia nos enseña claramente, los creyentes inmediatamente van a la presencia de Dios. La muerte es como un paso, un pie en la tierra y el otro pie en la presencia del Señor. La muerte es como un paso. Yo tengo un pie acá y cuando doy el otro paso ya estoy en una de las dos eternidades. Pero los muertos en Cristo van inmediatamente a la presencia del Señor. Fíjense por favor lo que dice Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Jesús en la cruz, un lado y al otro lado dos ladrones. Lucas capítulo 23, versículo 42. Y dijo este ladrón a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se acuerda que el otro se burlaba? Y uno le dice: ¿por qué te burlas tú estando en la misma condición? Mas ¿qué hizo? Entonces lo mira Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús lo mira y le dice él: de cierto, de cierto, de cierto te digo. ¿Qué cosa? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces uno pregunta, ¿qué es el paraíso? Porque también la Biblia, en una historia que Jesús habla del rico y Lázaro, habla como el seno de Abraham. ¿Qué es el paraíso? ¿Dónde está el paraíso? La Biblia responde a la Biblia. Y si vamos a 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo está relatando una experiencia que él tuvo de ser arrebatado. Y él explica dónde queda el paraíso. Dice el versículo 1, capítulo 12 de 2 de Corintios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, comienza a hablar en tercera persona porque él no quería gloriarse. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo, lugar donde está Dios, el tercer cielo. Pero vuelve a decir: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. O sea que el paraíso es el mismo lugar donde fue arrebatado, el tercer cielo. Jesús le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el cielo. Hoy estarás conmigo en el cielo. Inmediatamente. Todo lo contrario del que muere sin estar en Cristo, los que mueren en delitos y pecados van inmediatamente al tormento eterno. ¿Por qué se llama estado intermedio? ¿Qué quiere decir esto de estado intermedio? No es que hay un estado intermedio, el cielo, el infierno, y están acá flotando en el aire. No es el estado intermedio como lugar, sino como un estado, como una condición espiritual. ¿Por qué? Porque los que mueren en Cristo, la muerte significa la separación del alma del cuerpo. ¿Sí? Cuando nuestra alma sale del cuerpo, entonces morí. Pero morí físicamente. La muerte no es el fin de la existencia. Veo que los obituarios en los diarios, los periódicos ponen: hoy dejó de existir fulano de tal. No dejó de existir nada. Hoy no lo ves vos aquí. Pero no es el fin de la existencia. Esa es la mentira que Satanás deposita en la cabeza de los que están angustiados de tal manera que llegan a tomar la decisión de quitarse la vida. Porque la primera mentira es: quítate la vida y se termina todo.
Yo no sé si alguno de ustedes padeció esos pensamientos, pero quítate la vida y se termina todo. Se termina el dolor, se termina el sufrimiento, se termina todo. Y déjenme decirles que es el comienzo de todo. Y es el comienzo de la perdición, es el comienzo del tormento. El suicidio es una mentira del diablo. Y hasta incluso hay cristianos que por un fuerte estado de depresión, como una enfermedad, como una patología, llegaron a este punto. Pero déjeme decirle que la muerte no es el fin de la existencia. Es simplemente la separación del alma del cuerpo. La Biblia deja muy en claro: polvo eres y al polvo volverás. Eclesiastés dice en el capítulo 12 que cuando la cadena de plata se rompe es cuando se separa el alma del cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios. Pero no es el fin de la existencia. Ahora, ¿existe el purgatorio? ¿Qué es el purgatorio? Entrar a una cuestión histórica me va a demandar mucho tiempo, cosa que no lo tenemos, pero necesitamos entender que la doctrina del purgatorio es falaz, es antibíblica y es mentira. Es una doctrina introducida por la Iglesia Católica Romana, en el cual se hace referencia a que las almas van a ser purificadas allí para que después de un tiempo puedan ir entonces al cielo. Contradiciendo totalmente lo que Jesús dijo en la historia del rico y Lázaro. Los que están aquí jamás pueden pasar para aquí, ni de aquí para allá, porque hay una cima, un abismo que los separa. Y hay personas que están convencidas de una enseñanza que no es bíblica. Y lo más importante, que incluso en la Biblia de la iglesia romana, la Biblia de Jerusalén, tampoco dice eso. Sino que es una enseñanza extra cátedra fuera del dogma bíblico y que está puesto simplemente como una enseñanza para traer un negociado. Por eso es que mañana cumplimos 501 años de conmemoración de la Reforma Protestante que Martín Lutero llevó a cabo allí en la iglesia de Wittenberg, protestando contra el papado de la iglesia romana al clavar esas 95 tesis allí a la puerta de la iglesia, porque ¿qué es lo que hacía para edificar la iglesia de San Pedro, que hoy se llama y conocida como Vaticano? Se mentía a la gente de que debían poner dinero para sacar las almas del purgatorio. Por esa razón es que Martín Lutero protesta en contra de esas herejías, porque la Biblia no dice nada de esto. ¿Qué es entonces el estado intermedio? Algunos abrazan otra doctrina errada que es el sueño del alma. Muchos creen que las almas de los creyentes que han muerto están dormidos, porque están respaldando esta doctrina del sueño del alma generalmente con textos bíblicos que hacen referencia al uso de la palabra dormir. Pero dormir no es un atributo de algo literal que está pasando, sino que está haciendo referencia a lo temporal de la muerte del cristiano. Cuando usted se va a dormir, se acuesta y no se levanta más, aunque a alguno le cueste más, nos levantamos. Pero nos levantamos después que biológicamente nuestro cuerpo sació el tiempo de descanso. Algunos duermen una siestita, aunque sea de 1 hora, porque necesitan descansar su cerebro, relajar los músculos y distenderse un poco. Pero no duermen para siempre, sino que llega un momento en que se despiertan. Y la muerte, en la expresión de la victoria que ha dado Jesucristo al resucitar, es escrita como esperanza para los cristianos de que es como que estuviéramos durmiendo.
Por esa razón es que, ¿qué es lo que pasa con un cristiano? Pablo escribe que es un abrir y cerrar de ojos. Es como un pestañear. ¿Quieres saber qué es la muerte en un cristiano? Haga esto. Eso. Abrir y cerrar de ojos. Es en un momento, de un lugar a otro. Ahora, ¿saben que todos esperamos el juicio final? Todos. Pero sin embargo, los que mueren antes del juicio final tienen su juicio privado. Hebreos dice que es necesario, que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Y ese juicio no está haciendo referencia al juicio final. Porque si alguien muere ahora, inmediatamente va a tener un juicio para saber si va a estar aquí o va a estar allá. ¿Se entiende? Y eso es claramente la evidencia de mostrar la soberanía de Dios en estos dos destinos. ¿Qué es entonces la muerte de un hijo de Dios y qué es el estado intermedio? Se llama estado intermedio porque los que mueren en Cristo Jesús pasamos como alma a ser espíritus perfectos delante de la presencia del Señor. Ya están los cristianos en la presencia del Señor inmediatamente. Claro que todos los que mueren en Cristo van inmediatamente. Después de sentir la experiencia de la separación del cuerpo, una vez que el creyente ha muerto, aunque todo su cuerpo físico quede en la tierra y sepultado, en ese momento la muerte hace que el alma o el espíritu del cristiano vaya inmediatamente a la presencia de Dios con un regocijo indecible. Nadie va a entrar ya diciendo, ay, ¿a dónde habré llegado? Estaré en el cielo. No, es un gozo indecible. Es extraordinario lo que pasa cuando un cristiano muere. Cuando Pablo piensa la muerte, según lo que escribe en 2 Corintios 5:8, está haciendo referencia a lo que es morir y estar en la presencia del Señor. 2 Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Qué está diciendo? Que si yo estoy aquí con ustedes, estoy ausente del Señor. Pero si ya estoy ausente de ustedes, ya estoy allá. Es inmediatamente. Nadie va a entrar en un purgatorio, nadie va a entrar en un sueño hasta que pasen miles de años. Algunos dicen, bueno, Abraham debe estar ¿cuántos años ya durmiendo? No, mi hermano. Jesús no enseña eso. Jesús no está haciendo ningún tipo de referencia a la muerte como algo que está dormido, sino que inmediatamente Él le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, inmediatamente. Y así fue. Hebreos capítulo 12. Dice el versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a esa Jerusalén celestial, está hablando del cielo, está hablando de la gloria, ¿sí? Y a la compañía de muchos millares de ángeles, que aquí no lo estamos viendo, sino que eso es en la gloria, y a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos como perfectos. Cuando Juan en la isla de Patmos, en visión, Dios abre los cielos y lo lleva a ver la adoración celestial. Él no solo ve serafines, querubines, ángeles y los 4 seres vivientes, sino que él ve a los 12 tronos, él ve a los apóstoles,
Él ve a los millones de redimidos por la sangre del Cordero, de toda tribu, lengua y nación, que estaban vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos y adorando al que vive por los siglos de los siglos. ¿Dónde está tu hermano, mi hermano en Cristo que partieron? Ya están aquí en la nube de testigos, glorificando al Señor. ¿Dónde iremos nosotros si nos toca partir hoy, mañana, más tarde, el momento que sea? Inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos en la presencia del Señor. Pero no como dice Hollywood. No arriba de una nube blanca, todos así nosotros de blanco, tocando un arpa. Veo que esa es la imagen, tocar el arpa. Debemos ver nosotros claramente que Dios tiene reservado algo glorioso. Eso lo vamos a ver el próximo martes, miércoles, martes, cuando hablemos de la glorificación. Pero también vemos nosotros de que la Biblia nos está enseñando y corriendo el velo de lo que significa justamente estar en la presencia del Señor. ¿Qué pasa con los muertos que murieron en Cristo por la fe antes de la muerte de Cristo? O sea, desde Abel. Hebreos capítulo 11, si ustedes están en Hebreos, habla de la galería de la fe. Y Hebreos capítulo 11 comienza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, porque lo que en ella por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, cruz para atrás, antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Fíjese lo que dice el versículo 4, por la fe. ¿Quién fue el primer salvo? Abel. ¿Dónde está Abel? ¿Estará dormido? ¿Estará en un purgatorio? ¿Cuál es el estado intermedio? ¿Dónde está Abel? Abel, Enoc, que no murió, sino que fue traspuesto y caminó, entró a la presencia de Dios vivo. Y Elías, que un carro se lo llevó al cielo, dicen, carro de fuego. ¿Dónde están todos ellos? Algunos creen en el limbus, un lugar donde estaban antes de Cristo y que luego fueron llevados al cielo. La Biblia nos enseña de que tanto Enoc como Elías, ellos fueron traspuestos y subió directamente al cielo en medio de un torbellino, dice de Elías. Pero lo que podemos ver que David tenía una confianza clara en cuanto a dónde iban a ir ellos. Si usted me acompaña en la Biblia al Salmo 73, versículo 24. Salmo 73, versículo 24. Este salmo del salmista Asaf escribe, Salmo 73, versículo 24, dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Esperanza genuina de ir a la gloria. El Salmo 23, David escribe justamente eso. Has preparado mesas y banquetes delante, en presencia de mis angustiadores. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es una expresión de eternamente en la casa del Señor. Ahora, si Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, que fueron hombres de fe, estuvieran todavía en un limbo o estuvieran en otro lugar y no en el cielo, Jesús no hubiera dicho lo que dijo en Mateo 22, 32. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 22, versículo 32. Vamos a leer un poquito la discusión que había. La pregunta era sobre la resurrección. Pero Jesús, reprendiéndolo a los fariseos y a los saduceos, porque ellos le preguntaron acerca de la resurrección,
En el versículo 29 Jesús le responde diciendo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán a casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Pues Dios es Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea que ellos también están con esa nube de testigos en la presencia misma del Señor. Glorioso saber esta verdad. Ya voy terminando. ¿Por qué se llama estado intermedio? Porque todas las almas son almas y no tienen todavía su cuerpo. ¿Cuándo van a recibir su cuerpo? El día final. Cuando venga Cristo por segunda vez y sonarán las trompetas, y hemos leído al principio que esto corruptible se vestirá de incorrupción. Por eso es que Apocalipsis hace referencia a que las almas de los decapitados decían: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vengarás nuestra sangre? Y le decían: descanse un poco más de tiempo. Aún no se ha completado el número de los mártires. Es un tiempo de espera, pero no están en un lugar separado, están en la misma presencia del Señor. Por eso es que cuando sea el día de la resurrección, nosotros los que estamos aquí, si viene el Señor, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, pero Él viene con sus pueblos y recibimos un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, un cuerpo preparado para la eternidad. Y eso es lo que nos va a demandar un poquito la clase que viene para hablar de la glorificación. ¿Y qué nivel de gloria tendremos? El escritor y el famoso director de la película Las Crónicas de Narnia, él es cristiano, Lewis, y él escribió justamente, dice: si nosotros viéramos o tuviéramos la oportunidad de ver a un hermano nuestro ya glorificado, nos veríamos tentados a postrar y adorarlo al hermano, por el nivel de gloria que tiene. Por esas razones que nosotros vemos que la palabra es preciosa cuando nos enseña y nos revela todas estas cosas. Los que no mueren en Cristo no pueden cruzar de un abismo a otro, están en un lugar de tormento. No es verdad que haya una nueva oportunidad para arrepentirse, sino que ya han pasado el castigo eterno de sus vidas. Me ha quedado algunos puntos en el tintero, pero lo van a entender mucho más el próximo martes cuando hablemos ya de la glorificación.